Introducción a Proteus. Este programa es muy similar a Multisim. En este programa se pueden hacer diferentes tipos de simulación. Fundamentalmente se utiliza para simulaciones de electrónica digital y programada. En esta barra lateral que se encuentra en la parte izquierda se pueden encontrar los diferentes iconos correspondientes a los componentes del simulador. En esta barra se pueden encontrar algunos accesos rápidos y como es común en los programas de tipo Windows, se encuentran los menús. Este programa se encuentra en inglés. Inicialmente tenemos el cursor o puntero. En esta región, en esta área pequeña, podemos visualizar una vista previa del circuito que vamos a diseñar. Con este botón de P se puede seleccionar exactamente lo que se desea buscar. Por ejemplo, una resistencia. Como está en inglés, tenemos que buscarla en inglés. Podemos buscar resistencias de diferentes tipos, de 10 vatios, 2, 3, 7 vatios y en general resistencias pequeñas o una resistencia genérica. Podemos darle clic en OK para agregarla a nuestro proyecto. Como se dieron cuenta, la resistencia quedó incluida en esta lista de partes. Si damos clic otra vez en P, podemos buscar otro componente, como por ejemplo un condensador. En inglés se escribe capacitor. Podemos encontrar condensadores en esta categoría. En las subcategorías podemos encontrar diferentes tipos de condensadores. Por ejemplo, un condensador electrolítico. En esta parte se encuentran las diferentes características de los condensadores que tiene el simulador. Por ejemplo, vamos a seleccionar este condensador de 100 microfaradios. Es un condensador bastante grande. En esta ventana podemos verificar la vista previa de cómo sería el componente en un circuito impreso. En la parte de arriba se pueden ver cuál es el símbolo que se va a utilizar en el dispositivo. Normalmente, como es un condensador electrolítico, se tiene que utilizar un borne positivo y un borne negativo. Podemos darle doble clic sobre el componente y efectivamente se irá adicionando a la lista de componentes. Si se desea finalizar, simplemente se le da clic en OK. Podemos empezar a hacer un circuito, en este caso un circuito RC, resistencia condensador, simplemente seleccionando el circuito y dando clic donde se desea ubicar. Para rotar los circuitos o los componentes se puede dar clic en estos iconos que se encuentran acá. Se puede girar también en un rango específico o se puede invertir en el eje X o en el eje Y. En este caso lo vamos a girar 90 grados en sentido de las manecillas del reloj. Una vez girado se puede visualizar aquí en su vista previa y lo vamos a ubicar en el lienzo o espacio de trabajo. Para unir los componentes simplemente
se ubican en uno de los extremos de los componentes y se procede a dar clic en este, arrastrando la línea hasta el otro extremo del otro componente. Para eliminarla, se puede dar simplemente doble clic contrario sobre el dispositivo o línea de conexión. Continuando con la barra lateral, vamos al tercer icono, que es precisamente el icono con el cual se estaba trabajando anteriormente, el icono que nos permite unir los diferentes componentes en un circuito. El tercer icono hace referencia a etiquetas que queremos modificar o queremos escribir. El tercer componente hace referencia a un texto que se puede incluir en el circuito. El cuarto componente hace referencia a buses que pueden ser parte del circuito. El cuarto componente hace referencia a los puertos que se pueden incluir en el circuito. Están los puertos por defecto de entrada y salida, un bus de dirección, de potencia, de tierra o un bus adicional. Como se pueden dar cuenta, una vez seleccionados los circuitos, se pueden previsualizar en la vista previa. El tercer componente hace referencia a los diferentes componentes de alimentación y de referencia que puede tener un circuito, como por ejemplo una fuente de entrada, una fuente de salida o una tierra. Para seguir construyendo el circuito se va a ingresar una tierra en este. Lo sacamos del componente de modo de terminales. En el modo de dispositivos de pines se pueden ingresar diferentes pines o diferentes nombres a los pines. También se puede adicionar un tipo de gráfica que puede ser analógica, digital, mixta. Se puede evaluar frecuencia, una función de transferencia, ruido, distorsión, un análisis de Fourier de audio, puede ser interactiva, puede ser conformada, un DC sweep y o una AC sweep. En el siguiente icono se puede verificar las diferentes fuentes de poder que existen en el simulador. Fuente de C, seno, pulso exponencial, una señal modulada, una señal modulada por ancho de pulsos, algún archivo, una señal de audio, de estado, de límite, de pulso, de reloj y así sucesivamente. En el siguiente icono se puede utilizar un voltímetro o una medida de voltaje. En el siguiente también se puede verificar una medida de corriente. En el siguiente existen los instrumentos virtuales, como son un osciloscopio, un analizador lógico, un contador, un terminal virtual y así los que se muestran en la lista. En el siguiente se pueden verificar los diferentes
tipos de gráficas que se puede simular en el computador. En el siguiente se puede hacer bloques dentro del circuito para poder diferenciar los componentes de este. Se pueden hacer de forma cuadrada, de forma circular, de forma personalizada y también de forma mixta. Se puede agregar algún tipo de texto en 2 dimensiones, se puede agregar un símbolo, unas marcas, y como ya habíamos hablado, se lo puede girar a la derecha, a la izquierda, invertida en X, invertida en Y o un rango en especial. Para probar la simulación existen estos tipos de controles: el de play, el de stop, el de pause y el de buscar el archivo o hacerlo paso a paso exactamente. Para construir el circuito, como se había dicho, se deben unir los diferentes componentes. Vamos a buscar una fuente de poder, una señal que sea un pulso, o más bien una señal DC, para que sea más fácil de visualizar. Para visualizar cuál es el comportamiento, vamos a agregar un osciloscopio. Este mensaje sale cuando el circuito se encuentra en ejecución. Para eso tenemos que detenerlo.